Hola chicas. Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola chicas. Hola desde Chile. Hola. Acá estamos con el Jamie, esperándola para que se integren al club de lectura. Genial que se vea bien y se escucha bien. Bueno, mi nombre es Fanny Ardiles y soy chilena, desde Chile. Y bueno, como todas compartimos el amor por Ulander, por Forastera, y además que la lectura es lo que más me gusta y de los libros. Así que vamos a leer. Vamos a esperar que se integren un poquito más. Hay 5. Este capítulo que me tocó es realmente un poco largo. Así que ahí vamos a estar con una buena lectura. Así que aprovechemos. Pero por un ratito más. Acá están mis libros, no sé si se alcanzan a ver. Toda mi colección. El Jamie, como le mostré recién, que me acompaña. Un poco ya. Jamie. Francia. La Dama Blanc. Jesus Press. Bueno. Empezamos a leer. Como es un poquito larga el capítulo. ¿Comenzamos? Ya. ¿Ok? Ya. Capítulo 22. Ajuste de cuentas. Llegamos a Dewsbury de entrada la noche. Por fortuna, era una posta de tamaño considerable y con una posada. Dougal cerró los ojos con dolor cuando pagó al posadero. Iban a hacer falta bastantes monedas de plata extra para asegurar su silencio sobre nuestra presencia. El dinero también garantizó una cena abundante con mucha cerveza. A pesar de la comida, cenamos en medio de un silencio sombrío. Con la ropa harapienta y tapada con modestia por la camisa extra de Jamie, era evidente que había caído en desgracia. Excepto Jamie, todos se comportaban como si yo fuera invisible. Incluso Jamie se limitó a pasarme pan y carne de vez en cuando. Finalmente, fue un alivio subir a la pequeña y estrecha habitación. Me lancé sobre la cama con un suspiro y sin reparar en el estado de las mantas. Estoy agotada. Ha sido un día muy largo. Sí. Jamie se desabotonó el cuello y los puños y se desabrochó el cinto en el que llevaba la espada. Pero no continuó desvistiéndose. Tiró de la correa para quitar la vaina y dobló la tira de cuero con expresión meditativa. Ven a la cama, Jamie. ¿A qué estás esperando? Caminó hasta la cama y se detuvo, balanceando el cinto de un lado a otro. Bueno, me temo que tenemos un asunto pendiente que resolver antes de que durmamos esta noche. Sentí una repentina punzada de aprensión. ¿De qué se trata? No contestó enseguida. En vez de ponerse a mi lado en la cama, aproximó un taburete y se sentó frente a mí.
¿Te das cuenta de que esta tarde podríamos haber muerto todos, Claire?, susurró. Bajé la vista a la manta avergonzada. Sí, lo sé, por mi culpa, lo siento. O sea, que eres consciente. ¿Sabías que si hubieras cortado las orejas, te habrían azotado o directamente matado? Palidecí. No, no lo sabía. Bueno, sé que no estás familiarizada con nuestras costumbres y eso en cierto modo te exime un poco. De todos modos, te he dicho que permanecieras oculta. Si lo hubieras hecho, jamás habría ocurrido. Ahora los ingleses nos buscarán por todas partes. Tendremos que escondernos durante el día y viajar por la noche. Se interrumpió. Y en cuanto al capitán Randall, en fin, ese es otro tema. ¿Te refieres a que ahora que sabe que estás aquí, te buscará especialmente? Asintió con aire ausente y la vista clavada en el fuego. Ajá. Con él es algo personal, ¿sabes? Lo siento mucho, Jamie, musité. Pero él ignoró la disculpa con un gesto. Si solo me hubieras lastimado a mí, no hablaría más del tema, pero ya que estamos haciéndolo... Me miró con atención. Te confieso que casi me muero cuando he visto a ese animal con sus manos sobre ti. Se volvió hacia el fuego. Su expresión era tétrica, como si reviviera los hechos de esa tarde. Pensé comentarle los problemas de Randall, pero temí que fuera peor. Ansiaba desesperadamente abrazarlo y rogarle que me perdonara, pero no me atreví a tocarlo. Después de un largo silencio, suspiró y se puso en pie, golpeando un poco el cinto contra su muslo. Bien, declaró, será mejor que terminemos de una vez. Has causado un daño considerable al desobedecer mis órdenes y voy a castigarte por ello, Claire. ¿Recuerdas lo que te he dicho cuando me he ido esta mañana? Lo recordaba muy bien. Me apresuré a retroceder en la cama hasta apoyar mi espalda en la pared. ¿A qué te refieres? Sabes muy bien a qué me refiero, respondió con firmeza. Arrodíllate junto a la cama y levántate la falda. No haré eso. Me aferré al pilar de la cama con ambas manos y me acurruqué. Jamie me observó un momento con los ojos entornados mientras pensaba qué iba a hacer. Comprendí que nada le impediría hacerme lo que él quisiera. Era mucho más fuerte que yo. Sin embargo, por último, optó por la palabra en vez de por la acción. Apartó el cinto, se subió a la cama y gateó sobre las mantas para sentarse a mi lado. Escucha, Claire, comenzó. He dicho que lo sentía, exploté. Y es verdad. Jamás volveré a hacer algo parecido. Verás, ese es el problema. Quizá lo hagas, porque no te tomas las cosas con la debida seriedad. Supongo que procedes de un lugar donde todo es más fácil. Allí, desobedecer órdenes o tener iniciativa no es cuestión de vida o muerte. En el peor de los casos, podrías fastidiar a alguien o ser una molestia, pero no exponerlo a que lo mate. Observé sus dedos doblando la falda mientras ponía en orden sus pensamientos. En sitios y tiempos como estos, una acción a la ligera puede tener consecuencias muy graves, en particular para un hombre como yo. Palmeó mi hombro al advertir que yo estaba a punto de llorar. Sé que jamás me pondrías a mí ni a nadie en peligro de manera deliberada, pero podrías hacerlo con facilidad sin proponértelo, como lo has hecho hoy. ¿Por qué no me crees cuando te digo que ciertas cosas son peligrosas? Estás acostumbrada a pensar por tu cuenta, y sé, me miró de soslayo,
que no estás habituada a permitir que un hombre te diga qué hacer, pero debes aprender a ello por el bien de todos. De acuerdo, repuse lentamente. Entiendo, tienes razón, por supuesto. Obedeceré tus órdenes aun cuando las desapruebe. Bien, se puso de pie y recogió el cinturón. Ahora sal de la cama y acabemos con esto. Me quedé boquiabierta de indignación. ¿Qué? He dicho que te obedecería. Suspiró exasperado. Se volvió a sentar en el taburete y me miró a los ojos. Ahora escúchame. Dices que me entiendes y te creo, pero no es lo mismo comprender algo con la mente que saberlo de verdad en lo más profundo. Asentí a regañientes. Bien, de manera que debo castigarte, y por 2 razones. En primer lugar, para que lo sepas, esbozó una sonrisa repentina. Puedo asegurarte, por experiencia, que una buena paliza te hace ver las cosas con mucha más seriedad. Apreté las manos alrededor del pilar de la cama. La otra razón, prosiguió, son los otros hombres. ¿Has notado cómo están esta noche? Desde luego que lo había advertido. Me había sentido tan incómoda durante la cena que me alegró escapar a la habitación. Existe algo que se llama justicia, Claire. Le has hecho daño a estos hombres y tendrás que pagar por ello, respondió hondo. Soy tu esposo. Es mi deber ocuparme de lo que hagas y pienso hacerlo. Yo desaprobaba esa propuesta en muchos aspectos, al margen de la justicia de la situación, y debía admitir que parte de ella estaba del lado de Jamie. Mi amor propio no toleraba la idea de ser golpeada por nadie ni bajo ningún concepto. Me sentía profundamente traicionada por el hecho de que el hombre que era mi amigo, protector y amante, tuviera la intención de hacerme eso, y me asustaba dejarme azotar por alguien que manejaba una espada de 7 kilos como si fuera un matamoscas. No dejaré que me pegues, aseveré sin soltar el pilar de la cama. Ah, no, enarcó las cejas color arena. Te diré algo. Muchacha, dudo que tengas poder de decisión en esto. Te guste o no, eres mi esposa. Si quisiera romperte un brazo o alimentarte con pan y agua o encerrarte en un armario durante días y no creas que no me tienta, podría hacerlo. No te el trasero. Gritaré. Es probable, si no antes, seguro que mientras te azoto, supongo que te oirán en la granja vecina. Tienes buenos pulmones. Sonrió con odio y se acercó a mí. Me soltó los dedos con cierta dificultad, tiró con fuerza y me arrastró al borde de la cama. Le pateé las canillas, pero como estaba descalza, no lo lastimé. Gruñendo bajito, me volvió boca abajo sobre la cama y me dobló el brazo para inmovilizarme. Lo haré, Claire. Ahora, si cooperas, consideraremos la cuenta saldada con 12 azotes. ¿Y si me resisto? Temblé. Me cogió el cinto y lo golpeó contra su pierna con un chasquido desagradable. Entonces te pondré una rodilla en la espalda y te azotaré hasta que se me canse el brazo, y te advierto que te cansarás mucho antes que yo. Me liberé y me volví para amenazarlo con los puños. Eres un bárbaro, un sádico, sisé con furia. Haces esto por tu propio placer. Jamás te lo perdonaré. Jamie hizo una pausa y enrolló el cinto. Respondió con serenidad. No sé qué es un sádico, y si te perdono por lo de esta tarde, supongo que tú también me perdonarás en cuanto puedas volver a sentarte. En lo que se refiere a mi placer, torció la boca en una mueca. He dicho que tendría que castigarte, no que disfrutara con ello.
Dobló un dedo y me llamó. Ven aquí. A la mañana siguiente, no quería abandonar el refugio de la habitación. Me entretuve atando y desatando cintas y cepillándome el cabello. No había hablado a Jamie desde la noche anterior, pero él notó mi vacilación y me urgió a que bajara a desayunar con él. No debes tener miedo a encontrarte con los demás, Claire. Se burlarán un poco de ti, eso será todo. Yergue la cabeza. Me palmeó debajo de la barbilla y le mordí la mano, con fuerza pero sin consecuencias serias. ¡Ay! Apartó los dedos con rapidez. Ten cuidado, no sabes dónde han estado. Me dejó riendo y se fue a desayunar. Le convenía estar de buen humor, pensé con rencor. Si quería venganza, la tendría. Había sido una noche espantosa. Mi casi aceptación del castigo había durado tanto como el primer chasquido seco del cuero sobre la carne. Este breve y violento que dejó a Jamie con la nariz ensangrentada, 3 hermosos rasguños en una mejilla y una profunda mordedura en una muñeca. Y como era de esperar, yo acabé medio asfixiada en las mantas sucias con una rodilla en mi espalda y fui azotada casi hasta la muerte. Jamie, maldita sea su infame alma escocesa, tenía razón. Los hombres me saludaron con moderación, pero se mostraron amistosos. La hostilidad y el desprecio de la noche anterior se habían esfumado. Mientras me servía los huevos en el aparador, Dougal se acercó y me pasó un brazo paternal por los hombros. Su barba rozó mi oreja cuando me habló con un gruñido confidencial. Espero que Jamie no fuera demasiado duro, muchacha. Por los gritos parecía que la estaba matando. Me ruboricé bastante y volví el rostro para ocultarlo. Después de los aborrecibles comentarios de Jamie, había decidido mantener la boca bien cerrada durante toda la penosa prueba. Sin embargo, llegado el momento, habría desafiado a la propia esfinge a que conservaría la boca cerrada mientras recibía los azotes de un cinto blandido por Jamie Fraser. Dougal se volvió para llamar a Jamie, que estaba sentado a la mesa comiendo pan y queso. Jamie, no era necesario que mataras a la joven. Una advertencia con educación. Me palmeó el trasero con fuerza a modo de ejemplo, di un respingo y lo miré con ira. Un trasero de cardenales nunca ha matado a nadie, acotó Murtagh, con la boca llena de pan. Claro que no, intervino Ned sonriendo. Venga, siéntese, muchacha. Prefiero estar de pie, gracias, dije con dignidad, arrancando una estruendosa carcajada. Jamie se olvidó de no mirarme y se concentró en un trozo de queso. Las bromas bien intencionadas continuaron durante todo el día. Cada uno de los hombres inventó alguna excusa para palmear mi trasero con falsa comprensión. En general, sin embargo, fue tolerable. Comencé a considerar de mala gana que tal vez Jamie tenía razón, aunque todavía tenía ganas de estrangularlo. Como me era imposible sentarme, dediqué la mañana a tareas menores como bastillar y coser botones, que podía realizar junto a la ventana con la excusa de que necesitaba luz. Después del almuerzo que comí de pie, el grupo entero se retiró a descansar. Dougal había resuelto que esperaríamos hasta que oscureciera para partir hacia Fargrenham, la próxima parada en nuestro viaje. Jamie me siguió a nuestro cuarto, pero le cerré la puerta en las narices, que durmiera otra vez en el suelo. La noche anterior había sido bastante discreto. Nada más acabar, se colocó el cinto y abandonó la habitación en silencio.
regresó 1 hora más tarde, después de que yo ya había apagado la luz y me había acostado. Pero tuvo la sensatez de no intentar meterse en la cama conmigo. Escudriñó la oscuridad donde yo yacía inmóvil, suspiró hondo, se envolvió en su capa escocesa y se acomodó para dormir en el suelo. Demasiado enfadada y físicamente incómoda para dormir, permanecí despierta gran parte de la noche, pensando en lo que Jamie había dicho y deseando levantarme y patearlo en algún lugar que le doliera. Si fuera objetiva, aunque no estaba en mi ánimo serlo, reconocería que tenía razón cuando dijo que yo no me tomaba las cosas con la seriedad necesaria. No obstante, se equivocaba al atribuirlo a que las cosas eran menos precarias en mi ambiente, donde quiera que fuese. De hecho, pensé, era todo lo contrario. Este tiempo seguía siendo irreal para mí en muchos sentidos, como una obra teatral o una representación de época. Comparadas con la guerra mecanizada a la que estaba acostumbrada, las batallas campales que había presenciado, unos pocos hombres armados con espadas y mosquetes, me resultaban más pintorescas que amenazadoras. Estaba confundiendo los valores de las cosas. Un hombre asesinado con un mosquete estaba tan muerto como otro que hubiera fallecido a causa de un mortero. Lo que ocurría era que el último mataba de una manera impersonal, destruía a docenas de hombres. El mosquete, en cambio, era disparado por un único hombre que podía ver los ojos de su víctima. A mi juicio, eso lo convertía en un asesinato, no en una guerra. ¿Cuántos hombres se requerían para hacer una guerra? ¿Lo suficientes tal vez para no tener que verse unos a otros? Y sin embargo, esto era una guerra, o al menos algo muy serio. Para Dougal, Jamie, Rupert y Ned, incluso Murtagh, con su cara de comadreja, tenía un motivo para la violencia más allá de sus inclinaciones naturales. ¿Y cuáles eran esas razones? ¿Un rey en vez de otro? ¿Los Hanbert y los Estuardo? Para mí no eran más que nombres en un gráfico en la pared del aula escolar. ¿Qué eran comparados con un mal impensable como el Reich de Hitler? Pero claro, supuse, podía ser trivial para mí, pero tenía importancia para quienes vivían bajo el dominio de los reyes. De todos modos, ¿cuándo se había considerado trivial el derecho de vivir como uno? ¿Acaso la lucha para escoger el propio destino era menos meritoria que la necesidad de tener un gran mal? Me moví irritada y me froté con cuidado el trasero dolorido. Miré con indignación, hecho un ovillo junto a la puerta. Respiraba tranquilo, pero superficialmente. Quizá él tampoco podía dormir. Ojalá. En un principio me había inclinado por tomar toda esta increíble desventura como un melodrama. Esas cosas no suceden en la vida real. Había tenido varios percances desde que entré en la roca, pero hasta ahora lo peor se había producido esta tarde. Jack el Negro, tan parecido y tan espantosamente distinto de Frank. Sus manos en mis pechos habían forjado un súbito vínculo entre mi antigua vida y esta, uniendo mis dos realidades diferentes con el fragor de un trueno. Y después, Jamie, su rostro rígido de temor por la ventana de la habitación de Randall, deformado por la ira junto al camino, tenso de dolor por mis insultos. Jamie era real. Sí, lo más real que yo había experimentado, incluidos Frank y mi vida en 1945. Jamie, el amante tierno y el pérfido bribón. Quizá eso fuera parte del problema. Jamie saciaba mis sentidos de tal manera que el entorno se desdibujaba.
pero ya no podía seguir ignorándolo. Mi imprudencia había estado a punto de matarlo esta tarde, y se me revolvía el estómago solo de pensar en perderlo. Me senté de repente con la intención de despertarlo y decirle que se acostara conmigo, cuando cayó por completo en el resultado de su obra. Cambié enseguida de idea y me coloqué boca abajo. La noche, que había transcurrido entre excesos de ira y filosofía, me había dejado agotada. Dormí toda la tarde y bajé a desayunar, exhausta, a cenar, exhausta y tambaleante, cuando Rupert me despertó antes del anochecer. Dougal, sin duda furioso por el gasto, me había proporcionado otro caballo. Era un animal fuerte, aunque no muy bien educado, de mirada amable y crines cortas y encrespadas. Lo llamé Cardo. No había pensado los efectos de una larga cabalgata después de una paliza severa. Hojeé insegura la dura silla y de pronto comprendí lo que me esperaba. Una capa gruesa aterrizó sobre la montura y desde el otro lado, Murtagh me enguiñó un ojo negro brillante con aire conspirador. Resolví que al menos sufriría con dignidad y en silencio. Apreté los dientes y monté. Parecía que existía una muda conspiración de galantería entre los hombres. Se turnaban para detenerse a intervalos frecuentemente con el fin de aliviar mis necesidades. De ese modo, me permitían desmontar durante unos minutos y frotar con disimulo un dolorido trasero. De vez en cuando, alguien sugería que paráramos para beber, lo que requería que yo también lo hiciera, puesto que Cardo llevaba las cantimploras. Avanzamos de esta manera durante un par de horas, pero el dolor se intensificaba cada vez más, lo que me obligaba a cambiar sin cesar de posición en la montura. Por fin, mandé mi dignidad al diablo. Tenía que desmontar. «¡So!», dije a Cardo y me bajé. Simulé que examinaba su pata izquierda. El resto de los caballos se detuvo a nuestro alrededor. «Me temo que se ha clavado una piedra», mentí. «Ya se la he quitado, pero será mejor que lo lleve de las riendas un rato. No quiero que se quede cojo». «No podemos entretenernos», contestó Dougal. «Bueno, de acuerdo, camine, pero alguien debe acompañarla. Es una ruta bastante tranquila, pero no quiero que ande sola». Jamie desmontó de inmediato. «Yo iré con ella», murmuró. «Bien, no tardéis mucho. Debemos llegar a Bangreham antes del amanecer. Nos encontraremos en la posada del Jabalí Rojo. El dueño es amigo mío». Con un gesto de la mano juntó a los demás jinetes y partieron al trote, dejándonos en medio de la polvareda. Las horas de tortura no habían mejorado mi humor. Que caminara conmigo no iba a hacer que hablara aquel animal sádico y violento. Aunque no parecía muy feroz bajo la luz de la media luna saliente, endurecí mi corazón y eché a andar, renqueando y sin mirarlo. Al principio, mis músculos protestaron por el desacostumbrado ejercicio. Media hora después, sin embargo, comencé a moverme con mucha más facilidad. «Mañana te sentirás mejor», comentó Jamie con aire desenfadado, «aunque no podrás sentarte de manera normal hasta pasado mañana». «¿Y por qué eres tan experto?», le espeté. «¿Azotas a la gente con frecuencia?». «Bueno, no», replicó, inmutable ante mi actitud. «Es la primera vez que lo he hecho, aunque tengo bastante experiencia del otro lado». «¿Tú?», me quedé boquiabierta. La idea de alguien azotando a esa imponente masa de músculos y tendones era por completo insostenible. Se rió de mi expresión. Cuando era más pequeño, Sassenach, entre los 8 y los 13 años,
Me azotaron el trasero más veces de las que puedo contar. Entonces superé a mi padre en altura y ya no le resultó fácil doblegarme sobre un bárgano. ¿Tu padre te pegaba? Ajá, bastante. El director de la escuela también, desde luego, y Dougal, o alguno de los otros tíos de vez en cuando, según donde estuviera y qué hubiera hecho. Pese a mi decisión de ignorarlo, el tema comenzaba a interesarme. ¿Qué hacías? Rió de nuevo. Se convirtió en un sonido bajo, pero con el estático aire de la noche. No recuerdo todo, pero diré que por lo general lo merecía. Como mínimo, no creo que mi padre me haya pegado jamás injustamente. Caminó sin hablar durante un minuto mientras pensaba. Déjame ver. Una vez fue por apedrear a las gallinas y otra por montar las vacas y excitarlas demasiado para que dieran leche. Y también por comer todo el dulce de las tortas y después dejarlas. Ah, y cuando se escaparon los caballos del granero, porque dejé la puerta abierta, y por prender fuego al tejado de paja del palomar. Aquello fue un accidente. Y cuando perdí los libros del colegio, eso sí fue a propósito. Y se interrumpió y se encogió de hombros. No pude evitar reír. Las típicas cosas por el abrir la boca cuando no debía. Un recuerdo en particular hizo. En una ocasión mi hermana había hecho que se enojara ya que me estaba burlando de ella y entonces perdió la paciencia y me lo tiró. Cuando exigió saber quién lo... Ella estaba demasiado asustada para hablar y se quedó mirándome con unos ojos enormes y temerosos. Tiene los ojos azules como los míos, pero más bonitos, con pestañas negras. Se encogió de hombros de nuevo. La cuestión es que le dije a mi padre que había sido yo. Qué noble de tu parte, comenté con sarcasmo. Tu hermana debió de sentirse muy agradecida. Sí, así debió de ser. Solo que mi padre había estado al otro lado de la puerta desde el principio y había visto lo que había ocurrido. De modo que Jenny fue azotada por perder la paciencia y romper el jarro, y yo 2 veces, una por burlarme de ella y otra por mentir. ¡Qué injusto!, exclamé indignada. Mi padre no solía ser muy amable, pero sí justo, declaró imperturbable. Me explicó que la verdad era la verdad y que la gente debía hacerse responsable de sus propios actos, lo cual es cierto. Me miró con el rabillo del ojo. Pero reconoció que había sido generoso por mi parte asumir la culpa, así que aunque tenía que castigarme, me dejó elegir entre los azotes o ir a la cama sin cenar. Rió con tristeza, sacudiendo la cabeza. Mi padre me conocía bastante bien. Escogí los azotes sin vacilar. Eres un dragón, Jamie, dije. Sí, convino, siempre lo he sido. Tú también, glotón, le dijo al caballo. Espera un poco hasta que nos detengamos a descansar. Tiró de la rienda para apartar la inquieta nariz del caballo de la hierba que crecía a lo largo del camino. Sí, mi padre era justo, prosiguió, y considerado, aunque yo no lo entendía en aquel entonces. No esperaba para darme una paliza. Si hacía algo malo, me castigaba de inmediato, o en cuanto se enterara. Siempre se aseguraba de que yo supiera el motivo del castigo y me dejaba exponer mi punto de vista. Ah, con que eso tramas, pensé. Intrigante seductor. Dudaba que lograra disuadirme de mi firme intención de destriparlo a la primera oportunidad, pero si lo quería intentar, allá él. ¿Alguna vez prevaleció tu opinión?, inquirí.
No. En general se trataba de un caso claro, en el que el acusado se condenaba por su propia boca. Pero a veces lograba que se redujera un poco la condena. Se frotó la nariz. En una ocasión le dije que golpear a un hijo era un método muy incivilizado para salirse con la suya. Contestó que yo tenía tanta sensatez como un poste. Afirmó que el respeto por los mayores constituía una de las primeras piedras angulares del comportamiento civilizado y que hasta que aprendiera eso, más valía que me acostumbrara a mirarme los dedos de los pies mientras un adulto incivilizado me azotaba el trasero. Esta vez reí con él. La paz predominaba en el camino, esa especie de quietud absoluta que reina cuando no hay nadie en kilómetros a la redonda. La clase de quietud tan difícil de hallar en mi época ajetreada, donde las máquinas esparcían la influencia del hombre de manera que una única persona podía hacer tanto ruido como una multitud. El único sonido aquí era el susurro de las plantas, el chillido ocasional de algún pájaro nocturno y el paso suave de los caballos. Caminaba con más facilidad ahora que mis músculos se habían estirado con el ejercicio. Mi resentimiento también comenzó a relajarse con las historias de Jamie, divertidas y humildes. No me gustaba que me pegaran, por supuesto, pero si podía elegir, prefería a mi padre antes que al director de la escuela. En el colegio nos azotaban con una correa de cuero en la palma de la mano, en vez de en el dorso. Mi padre me decía que si me pegaba en la mano no podría trabajar, pero si lo hacía en el trasero, al menos no me sentiría tentado de sentarme y holgazanear. Todos los años teníamos un director diferente. No duraban mucho. Con frecuencia se convertían en granjeros o se marchaban a zonas más ricas. Los directores de escuela poco que siempre están flacuchos y muertos de hambre. Una vez tuvimos uno gordo. Nunca creí que fuera un director de verdad. Parecía un párroco disfrazado. Pensé en el recordete padre Bain. Recuerdo a uno en especial, porque te ordenaba que te pusieras con la mano extendida y te daba un sermón larguísimo acerca de tus faltas antes de empezar a azotarte, y luego lo retomaba entre los golpes. Yo solía ponerme allí con la mano estirada, sufriendo y rezando para que dejara de hablar y siguiera pegando antes de que perdiera todo mi valor y me echara a llorar. Supongo que eso es lo que él esperaba, comenté con un inevitable sentimiento de solidaridad. Replicó, aunque me tomó un tiempo darme cuenta, y cuando lo hice, no pude mantener la boca cerrada como siempre. Suspiré. ¿Qué ocurrió? Ya me había olvidado por completo de mi enfado. Bueno, un día me puso frente a la clase. Solo por mi obstinación a la hora de usar la mano izquierda. En esa ocasión ya me había dado 3 golpes. Había que hacerlo, el bastardo, y estaba desproticando que yo era un estúpido, vago y obstinado antes de ir con el cuarto. La mano me ardía como el demonio porque era la segunda vez aquel día, y estaba asustado porque sabía que recibiría una horrible paliza al llegar a casa. Si me pegaban en la escuela, también lo hacían en casa. Mi padre pensaba que la instrucción escolar era muy importante. En todo caso, perdí la paciencia. Su mano izquierda se curvó involuntariamente alrededor de la rienda como para proteger la palma insensible. Se interrumpió y se volvió hacia mí. Casi nunca pierdo la paciencia, Sassenach, y cuando lo hago suelo lamentarlo, y eso supuse era lo más cercano a una disculpa que jamás obtendría. ¿Lo lamentaste aquel día?
Bueno, cerró los puños y lo miré con indignación. Era un tipo alto y flaco, de unos 20 años tal vez, aunque a mí me parecía bastante viejo. Y le dije, no le temo, y por más fuerte que me pegue, no me hará llorar. Inspiró hondo y expiró despacio. Supongo que fue un error comentárselo mientras todavía sostenía la correa. No me lo digas, interpuse. ¿Intentó probar que estabas equivocado? Oh, sí, lo intentó. Asintió con su cabeza oscura, recortada contra el cielo iluminado por las nubes. Su voz adoptó un tono de satisfacción sombría cuando pronunció intentó. ¿No lo consiguió? La cabeza despeinada se sacudió de un lado a otro. No, al menos no logró hacer que llorara, aunque sí que lamentara callado. Hizo las nubes y la luz rozaba el contorno de su mandíbula y mejilla, haciendo que pareciera dorado como un arcángel de Donatello. Cuando Dougal te describió mi carácter antes de que nos casáramos, porque no que a veces soy un poco obstinado, los ojos rasgados resplandecieron con semejanza de Lucifer. Reí. No, tan suavemente. Si mal no recuerdo, dijo que todos los Freyses son como rocas y que tú eres el peor. De hecho, añadí con sequedad, ya lo he comprobado. Sonrió y manipuló las riendas para evitar que su caballo el arco profundo del camino. Luego hizo lo mismo con el mío, que llevaba del cabestro. Mumph. Bueno, no diré que Dougal no tenga razón, contesté. He sorteado el obstáculo, pero sí soy con honestidad. Mi padre era igual. A veces nos ensalzábamos en disputa que no podíamos resolver sin terminar aplicando la fuerza, a menudo conmigo encorvado sobre el bárgano. Mi caballo se encabritó y bufó. Jaime estiró una mano para tomar la rienda. ¡Ey! ¡Shh! Estad mudo. El suyo, menos asustado, todo solo se agitó y sacudió la cabeza con nerviosismo. No podía ver nada, a pesar de los retazos de luz con que la luna salpicaba el camino y los campos. Más adelante había un bosque de pinos. Parecía que los caballos no querían acercarse. No lo sé. Quédate aquí y no hagas ruido. Monta tu caballo y sujeta el mío. Si te llamo, suelta el cabestro y huye. La voz de Jamie era baja y despreocupada, tranquilizándome a mí y a los animales. Con un zil, palmeó a su caballo en el cuello para que se acercara a mí. Después desapareció en el brezo con una mano en el puñal. Forcé ojos y oídos para discernir lo que aún alteraba a los caballos. Se movían y pateaban, agitando las orejas y las colas. El viento nocturno había desmenuzado y alejado las nubes, dejando rastros diseminados a través de una media luna brillante. A pesar de la claridad, no había ni en el bosque amenazador. Era demasiado tarde y el lugar parecía improductivo para salteadores de caminos, que de todos modos escaseaban en las montañas de Escocia. No había suficientes viajeros que justificaran una emboscada. El bosque estaba oscuro, pero no quieto. Los millones de agujas de los pinos murmuraban meciéndose en el viento. Eran árboles muy antiguos y espectrales en la oscuridad. Gimnospermas, de frutos en piña, esparcidoras de semillas saladas, más viejas y más fuertes, con mucho que los robles y los álamos de follajes suaves y ramas frágiles. Un lugar adecuado para los fantasmas y espíritus malignos de Rupert. Solo tú
Eres capaz de tener miedo de un montón de árboles. ¿Dónde estaba Jamie? La mano que aferró mi muslo me hizo chillar como un murciélago sobresaltado, una consecuencia natural de tratar de gritar con el corazón en la boca. Con un temor irracional, patí a Jamie en el pecho. No me asustes así. Shh, musitó. Ven conmigo. Me bajó con torpeza de la montura y se apresuró a atar a los caballos, que relincharon tras nosotros mientras estábamos en la hierba alta. ¿Qué sucede? Sisié. Me tropezaba con raíces y piedras. Mira hacia abajo y observa mis pies. Y en relativo silencio nos abrimos paso dentro del bosque de pinos. Estaba oscuro bajo los de luz se filtraba hasta la alfombra de hojas del suelo. Ni siquiera Jamie podía caminar sobre ella sin hacer. Las hojas secas se perdían en el susurro de sus compañeras verdes de las alturas. Había una roca entre el follaje caído, una masa de granito que se elevaba sobre el terreno del bosque. Jamie me puso delante de él mis pies para ayudarme a ascender la loma inclinada. El sitio para acostarse boca abajo, uno contra el otro. Jamie aproximó sus labios a mi oído. 10 metros adelante a la derecha. ¿Los ves? Primero los vi, luego los oí. Lobos. De unos 8 o 10 animales. No aullaban, al menos no estos. La presa se encontraba en la sombra como un palo y vibrando bajo el impacto de los dientes que tiraban del cadáver. Solo se oía un suave gruñido y aullidos ocasionales cuando un cachorro era apartado del bocado y los sonidos satisfechos de comer, masticar y el crujir del hueso. Mientras mis ojos se habituaban a la escena salpicada por la luz de la luna, distinguí varias formas velludas extendidas bajo, saciadas y tranquilas. Pedacitos de pelo gris brillaban aquí y allá, mientras lo que quedaban junto al animal muerto en busca de trozos tiernos que los comensales anteriores habían abandonado. De improviso, una cabeza ancha y de ojos amarillos apareció en una mancha de luz. Tenía las orejas enhiestas. El lobo emitió algo entre un gemido y un gruñido, y se hizo un súbito silencio bajo los árboles. La mirada de Fran parecía clavada en la mía. La pose del animal no delataba temor ni curiosidad, solo un reconocimiento cauteloso. En mi espalda me advirtió que no me moviera, aunque yo no sentía ningún deseo de salir corriendo. Podría haber permanecido horas con la vista fija en los ojos del lobo, pensé, pero era ella. Estaba segura de que era una hembra, aunque ignoraba cómo lo sabía. Movió las orejas una vez, haciendo caso omiso de mi presencia, y se agachó de nuevo sobre su alimento. Los observamos durante un rato, serenos bajo la luz difusa. Por fin Jamie me tocó el brazo para indicarme que era hora de partir. Mantuvo una mano en mi brazo para sostenerme mientras atravesábamos el bosque de regreso al camino. Era la primera vez que permitía de buena gana que me tocara desde que me había rescatado del fuerte William. Todavía cautivados por la escena de los lobos, no hablamos mucho, pero empezamos a sentirnos cómodos de nuevo el uno con el otro. Mientras caminábamos, pensé las historias que Jamie me había contado y no pude menos que admirar el trabajo que había hecho. Sin una sola palabra directa de explicación o disculpa,
me había transmitido el mensaje que quería. Te administré justicia, decía, tal como me le enseñaron, y también misericordia en la medida de lo posible. Como no pude ahorrarte el dolor y la humillación, te obsequio con los míos para que te ayuden a soportar los tuyos. ¿Te importaba mucho?, pregunté con brusquedad. Me refiero a que te pegaran. ¿Te sobreponías con facilidad? Me apretó un poco la mano antes de soltarla. En general lo olvidaba antes de que acabara, excepto la última vez. Esa me llevó bastante tiempo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar tenía 16 años, todo un hombre, o por lo menos lo creía. Y segundo, me dolió muchísimo. No tienes que contármelo si no quieres, le aseguré su vacilación. ¿Es una historia dolorosa? No tan dolorosa como lo fue la paliza. No, pero aún falta. Así que, bien, ¿recuerdas que te dije que pasé un año en el castillo Leoch cuando tenía 16 años? Fue un acuerdo entre Colum y mi padre, para que yo me familiarizara con el clan de mi madre. Fui pupilo de Dougal 2 años y luego viví un año en el castillo aprendiendo modales, latín y esas cosas. Me preguntaba cómo habías llegado allí. Ajá, así fue. Era tan grande para mi edad, o como mínimo alto, un buen espadachín y mejor jinete que la mayoría. Y además modesto, apunté. No mucho, engreído como el diablo y más ligero de lengua que ahora. Me cuesta creerlo, precisé divertida. Bueno, lo era Sassenach. Descubrí que la gente riera conmigo. Los hacía cada vez con más frecuencia, sin importarme mucho lo que decía o a quién. A veces era cruel con los otros muchachos, pero no porque lo deseara, simplemente no podía. Me ocurría algo ingenioso. Contempló el cielo para calcular. Ahora que la luna se había puesto, estaba más negro. Reconocí a Orión flotando cerca del horizonte. La visión familiar me produjo una extraña sensación reconfortante. Un día fui demasiado cruzando un pasillo con otros 2 muchachos cuando vi a la señora Fitzgibbon en el otro extremo. Llevaba una gran canasta, casi tan grande como ella, y se contoneaba de un lado a otro mientras caminaba. ¿La has visto? Era más pequeña entonces. Se frotó la nariz avergonzado. En fin, hice varios comentarios descorteses con respecto a su aspecto, graciosos pero muy insolentes. Divirtieron bastante a mis compañeros, pero no me di cuenta que ella me había oído. Recordé a la dama corpulenta del castillo Leoch. Siempre la había visto de buen humor, pero no parecía el tipo de persona a la que pudieran insultarse con impunidad. ¿Qué hizo ella? Nada, en aquel momento. Yo no supe que me había oído hasta el día siguiente, cuando se puso de pie durante la audiencia y se lo contó todo a Colum. Sabía que Colum tenía una gran estima a la señora, que no toleraría ninguna irreverencia hacia ella. ¿Qué pasó? Lo mismo que le ocurrió a Lily, o casi. Rió. Estuve muy audaz. Me puse en pie y declaré que escogía los puños. Trataba de demostrar serenidad y madurez, pero mi corazón latía como el martillo de un herrero. Y cuando miré las manos de Angus, me sentí mal. Parecían de piedra y eran enormes. Unas pocas risas surgieron entre la concurrencia. En aquella época no era tan y pesaba casi la mitad. Angus podía arrancarme la cabeza de un puñetazo. En todo caso, Colum y Dougal me miraron enfadados, aunque pensé
que en realidad les complacía que yo hubiera tenido el valor de hacer esa elección. Pero Colum dijo que no, que si iba a portarme como un niño, me castigarían como tal. Hizo una señal con la cabeza y antes de que yo pudiera moverme, Angus me puso sobre sus rodillas, me levantó la falda y me azotó con su cinto, delante de todo el mundo. «Oh, Jamie, habrás notado que Angus es muy profesional en su trabajo. Me dio 15 azotes. Puedo decirte con exactitud en qué lugar. Y el recuerdo lo estremeció. Las marcas me duraron una semana. Estiró una mano del pino más cercano. Las desplegó como un abanico entre el pulgar y los dedos. El aroma a trementina se intensificó de pronto. Tampoco me permitieron retirarme en silencio y curar las heridas. Cuando Angus terminó conmigo, Dougal me cogió del cogote y me llevó hasta el extremo más alejado de la sala. Si volviera a recorrer ese trayecto arrodillado sobre las piedras y que me detuviera frente a la silla de Colum. Tuve que disculparme por mi descortesía, primero ante la señora Fix y después ante Colum y todos los presentes de la audiencia. Finalmente, tuve que dar las gracias a Angus por los azotes. Casi me ahogué en esa parte. Pero él fue muy amable para ayudarme a levantar y entonces me ordenaron que me sentara en un taburete junto a Colum y que no me moviera. Encorvó los hombros con un gesto de defensa. Fue la peor hora que pasé en mi vida. La cara me ardía y también el trasero. Tenía las rodillas despellejadas y no podía mirar otra cosa que no fueran mis pies. Pero lo peor fue que me entraron unas ganas tremendas de orinar. Casi me muero, aunque lo hubiera preferido antes que mojarme delante de tanta gente. A punto estuve. Sudé tanto que empapé la camisa. Contuve la risa. ¿Por qué no le dijiste a Colum lo que te pasaba? Lo sabía perfectamente, él y toda la sala. Era obvio por la forma en que me retorcía en el asiento. La gente hacía apuestas sobre si aguantaría o no. Se encogió de hombros. Si se lo hubiera pedido, Colum me habría dejado salir. Pero bueno, me puse terco. Esbozó una sonrisa tímida. Los dientes blancos brillaron en la cara enrojecida. Prefería morir antes de pedírselo, y casi me muero, cuando por fin Colum dijo que podía marchar a la puerta más cercana fuera de la sala. Me tiré detrás de la pared y comencé a orinar. Creí que nunca pararía. Así que, concluyó, y abrió las manos dejando caer las agujas de pino. Ahora conoces lo peor que me ha pasado en la vida. No pude evitarlo. Reí hasta que tuve que sentarme a la orilla del camino. Jay me aguardó con paciencia un minuto y después se arrodilló. ¿De qué te ríes?, preguntó. No fue nada gracioso. Pero él sonreía. Sacudí la cabeza. No, claro que no. Es una historia horrible, pero te imagino sentado allí, obstinado, con los dientes apretados y el humo saliéndote por las orejas. Jamie resopló y rió un poco. Bueno, no es fácil tener 16 años, ¿verdad? O sea que ayudaste a la joven Lily porque te dio lástima. Aventuré cuando recobré la compostura. ¿Sabías por experiencia cómo se sorprendió? Ajá. Es mucho más fácil sobreponerte a que te peguen en la cara a los 23 que a que te azoten el trasero en público a los 16. El orgullo herido duele más que nada, y cuando es tan joven se resiste con más facilidad. Tengo una duda. Jamás he visto a nadie sonreír antes de que lo golpeen en la boca. Es más difícil hacerlo después. Asentí. Comencé, pero me detuve avergonzada. ¿Creíste qué?
Ah, ¿te refieres a Lily y yo? Expuso, adivinando mis pensamientos. Tú, Alex y todos, hasta Lily misma, creíste lo mismo. Habría hecho lo mismo si ella hubiera sido fea. Me dio un codazo en las costillas, aunque no espero que lo creas. Bueno, aquel día os vi juntos en el nicho, me defendí, y evidentemente alguien te enseñó a besar. Arrastró los pies en el polvo con aire cohibido y agachó la cabeza. No soy mejor que otros hombres, Sassenach. A veces lo intento, pero no siempre lo logro. ¿Conoces esa parte de San Pablo donde dice que es mejor casarse que arder? Bueno, en aquel momento yo estaba en llamas. Reí. Antes preocupado, 16 años. ¿Casaste conmigo para evitar la ocasión de pecar? Bromeé. Ajá, eso es lo bueno del matrimonio. Convierte en sacramento cosas por las que de otro modo deberías confesarte. Lancé una carcajada. Oh, Jamie, te amo. Ahora le tocaba reír a él. Se encorvó y se sentó al borde del camino, desternillándose de risa. Se echó hacia atrás con lentitud y quedó tumbado. Creí que se ahogaría de tanto reír. ¿Qué diablos te pasa? Inquirí, clavándole la mirada. Finalmente se sentó y se enjugó los ojos húmedos. Meneó la cabeza y trató de recuperar el aliento. Tenía razón con respecto a las mujeres. Sassenach. He arriesgado mi vida por ti. He robado, incendiado, agredido y asesinado. A cambio me has insultado, ofendido mi hombría, me has pateado los testículos y arañado la cara. Después te he dado una paliza que casi te mato y te he contado las cosas más humillantes que me han pasado y me dices que me amas. Apoyó la cabeza en las rodillas y rió un poco más. Al cabo de unos minutos se puso en pie y extendió una mano hacia mí mientras se secaba los ojos con la otra. No eres muy sensata, Sassenach, pero de todas formas me gusta. Vamos. Permiso. Se estaba haciendo tarde o temprano, según se mirara. Era necesario cabalgar si debíamos llegar a Bracknell al amanecer. Me había recuperado lo suficiente para sentarme, aunque los efectos todavía se sentían. Cabalgamos en un silencio amistoso durante un rato. Abandonada a mis pensamientos, consideré por primera vez qué ocurriría cuando lograra regresar al círculo de piedras siniestras. Casada por coerción y dependiendo de Jamie por necesidad, no podía negar que me había encariñado mucho con él. Sus sentimientos por mí eran quizá más claros. Unido en un principio por las circunstancias, luego por la amistad y finalmente por una sorprendente e intensa pasión física, aunque me había hecho ni siquiera un comentario casual con respecto a sus sentimientos, y sin embargo, había arriesgado su vida por mí, tal vez por respeto a su voto matrimonial. Había dicho que me protegería hasta con la última gota de su sangre, y lo creía. Los sucesos de las últimas 24 horas, en particular el hecho de que hubiera compartido conmigo sus emociones, tanto lo bueno como lo malo. Si sentía por mí lo que yo pensaba que sentía, ¿qué pasaría si yo de pronto desaparecía? Los vestigios de incomodidad física disminuyeron mientras pugnaba con esos pensamientos perturbadores. Estábamos a unos 5 kilómetros de Bracknell cuando Jamie rompió el silencio de improviso. No te he contado cómo murió mi papá, precisó con brusquedad. Dougal dijo que tuvo quiero decir una apoplejía, respondí sobresaltada.
A solas también con sus pensamientos, había estado meditando sobre su padre como resultado de nuestra conversación anterior, pero no podía imaginar que lo había conducido a este tema en particular. Sí, él se interrumpió para evaluar. Después se encogió de hombros, renunciando a la cautela, inspiró hondo y regresó. Debes saberlo. Tiene que ver con cosas. El camino aquí era lo bastante ancho para que avanzáramos hombro con hombro, siempre que mantuviéramos la vista alerta en caso de rocas que sobresalieran. No había escogido al azar la excusa que había dado a Dougal sobre mi caballo. Dio en el fuerte, continuó, esquivando un pedazo de terreno malo, donde estuvimos ayer, donde Randall y sus hombres me llevaron desde Lallybrook. Me azotaron. 2 días después de la primera vez, Randall me mandó llamar a su oficina. 2 soldados fueron a buscarme a la celda y me llevaron al cuarto, al mismo donde te encontré. Por eso sabía dónde estaba. Nos cruzamos con mi padre en el patio. Había averiguado mi paradero y estaba allí si podía sacarme de alguna forma, o al menos comprobar que me encontraba bien. Espolió con suavidad el caballo y lo urgió con un ligero chasquido de su lengua. Pero la noche había cambiado. Calculé que el sol sería poco más de 1 hora. Cuando lo vi, me di cuenta de sentido en aquel lugar y de lo asustado. Los soldados no nos dejaron a solas, pero me permitieron que los saludara. Le dije que lo sentía, lo de Jenny y todo aquel lío lamentable, pero él me silenció y me abrazó. Sabía que me habían azotado y le contesté que no. Los soldados anunciaron entonces que debía irme. Me apretó los brazos y me recordó que no olvidara rezar. Agregó que me apoyaría, pasara lo que pasara, y que solo debía mantenerme y no preocuparme. Me besó en la mejilla y los soldados me llevaron. Fue la última vez que lo vi. Su voz era firme pero algo ronca. Yo tenía un nudo en la garganta. Si hubiera podido lo habría tocado, pero el camino se estrechó a través de un pequeño valle y me vi forzada a marchar detrás de él durante unos metros. Cuando volvimos a estar a la par, Jamie se había recuperado. Así que, prosiguió, respirando profundamente, entré a ver al capitán. Randall despachó y me invitó a tomar asiento. Dijo que mi padre había ofrecido una fianza porque me liberaran, pero que el cargo que usaba era muy grave. No podía salir bajo fianza sin un permiso escrito y firmado por el duque de Argyll, en cuyas tierras nos encontrábamos. De ello deduje que mi padre se había marchado para ver a Argyll. Entretanto, agregó Randall, estaba el asunto de la segunda pena sentenciado. Hizo una pausa, inseguro. Su actitud era extraña, muy cordial, pero con algo que subyacía y que yo no entendía. No me quitaba la vista de encima, como esperando que hiciera algo. Estaba sentado muy quieto. Se disculpó a medias. Dijo que lamentaba que nuestra relación hubiera sido tan difícil hasta el momento, que deseaba que las circunstancias hubieran sido diferentes y todo eso. Sacudió la cabeza. No podía imaginar de qué estaba hablando. 2 días antes había hecho todo lo posible por azotarme, hasta matarme. Cuando por fin fue al grano, no se anduvo con rodeos. ¿Qué quería?, pregunté. Jamie me miró y luego desvió la mirada. La oscuridad ocultaba sus facciones, pero me pareció que estaba avergonzado. A mí, declaró sin rodeos. Me sobresalté tanto que el caballo movió la cabeza y relinchó con desaprobación.
Jamie se encogió de hombros otra vez. Si yo le entregaba mi cuerpo, él cancelaría la segunda pena. Si no lo hacía, dijo que yo iba a desear no haber nacido. Me sentí asqueado. Ya estaba deseando algo parecido, continuó. Tenía el estómago como si hubiera masticado vidrio roto, y si no hubiera estado sentado, me habrían flaqueado las rodillas. ¿Pero qué? Mi voz brotó ronca. Me aclaré la garganta y empecé de nuevo. ¿Qué hiciste? Suspiró. Bueno, no te mentiré, Sassenach. Lo consideré. Tenía la espalda en carne viva por los primeros azotes. Apenas podía soportar la camisa y me mareaba cuando me ponía en pie. La idea de volver a estar por eso, atado e impotente, aguardando el próximo azote, se estremeció involuntariamente. Muy explicó con ironía, pero supuse que acceder a lo que me pedía Randall sería menos doloroso. Algunos hombres habían muerto bajo el látigo, Sassenach, y por la expresión del capitán, deduje que ese iba a ser mi destino, si escogía esa opción. Suspiró otra vez. En fin, todavía sentía el beso de mi padre en la mejilla. Él me había dicho, y no pude hacerlo. Eso fue todo. No me detuve a pensar qué significaría mi muerte para mi padre. Algo le resultaba divertido. Además, recordé que había violado a mi hermana. Ni muerto lo haría conmigo. Nada divertido. Estaba viendo a Jack el negro otra vez, bajo una luz nueva y repugnante. Jaime se frotó la nuca y bajó la altura. Así que reuní todo el valor que me quedaba y respondí que no, en voz bien, y lo insulté con todos los calificativos sucios que se me ocurrieron, casi a gritos. Hizo una pausa. Hizo una de cambiar de opinión si lo pensaba mejor. Quería asegurarme de que no había posibilidad de retroceder, aunque supongo, añadió con aire pensativo, que no existe un modo discreto de rechazar un de este tipo. No, convine con seriedad. Nada lo que pudieras haberle dicho le habría complacido. No lo estaba. Me golpeó la boca con un revés de la mano para silenciarme. Me caí. Todavía estaba un poco débil. Randall me clavó la mirada. Sabía que no me convenía intentar levantarme, de modo que permanecí tirado allí hasta que llamó a los soldados para que me llevaran a mi celda. Meneó la cabeza. Su expresión no se modificó ni una pizca. Justo cuando me iba, dijo: «Nos vemos el viernes», como si tuviéramos una cita de negocios o algo parecido. Los soldados no habían llevado a Jamie de vuelta a la celda que había compartido con otros 3 prisioneros. Esta vez lo pusieron en un cuarto a solas, mientras esperaba el ajuste de cuentas del viernes, sin otra distracción que la visita diaria del médico de la guarnición que le curaba la espalda. No era un buen médico, manifestó, pero al menos era amable. El segundo día, además de la grasa de ganso y el carbón de leña, me trajo una pequeña Biblia que había permanecido a un prisionero que ya había muerto. Dijo que tenía entendido que yo era papista y que hallara o no consuelo en la palabra de Dios, al menos podría comparar mis penurias con las de Job. Río. Cosa extraña, resultó consolador. Nuestro Señor también había tenido que soportar los azotes y yo podía alegrarme de que no iba a ser crucificado después. Por otra parte, precisó con gravedad, nuestro Señor no fue forzado a escuchar propuestas indecentes de Poncio. Jamie había conservado la pequeña Biblia.
Hurgó en su alforja y me la entregó para que la mirara. Era un volumen gastado de tapas de cuero de unos 12 centímetros. El papel era tan fino que las palabras de un lado se veían por el otro. En la guarda se podía leer Alex, William, Roderick, 1733. La tinta estaba descolorida y borrosa, y las cubiertas combadas, como si el libro se hubiera mojado más de una vez. Le di la vuelta con curiosidad. A tamaño debió de requerir cierto esfuerzo conservarlo durante los viajes y había 4 años. Nunca te he visto leerla, comenté. Se la devolví. No, no la guardo por eso, dijo. Le introdujo el alforja acariciando el borde de la tapa gastado por un... Palmeó la alforja con aire distraído. Tengo una deuda pendiente con Alex MacGregor. Pienso cobrármela algún día. Finalmente, prosiguió retomando la historia, llegó el viernes. No sé si me sentía feliz o triste. La espera y el temor fueron casi peor de lo que imaginaba que sería el dolor. Sin embargo, cuando lo sentí, hizo ese gesto raro típico de él que consistía en un encogimiento de hombros para despegarse la camisa de la espalda. Bueno, ¿has visto las marcas? ¿Sabes cómo fue? Solo porque Durga me lo contó. Dijo que él estaba allí. Jamie asintió. Ajá, estaba allí. Y mi padre también, aunque yo no lo sabía. En aquel momento no podía pensar en otra cosa que no fueran mis propios problemas. Ah, aventuré con lentitud. ¿Y tu padre? Fue entonces cuando sucedió. Algunos de los hombres me contaron después que pensaron que yo estaba muerto, y supongo que mi padre creyó lo mismo. Vaciló, su voz era ronca al continuar. Según Dougal, cuando me desmayé, mi padre emitió un suave sonido y se llevó una mano a la cabeza. Luego se desplomó con una roca y nunca más se levantó. Los pájaros comenzaban a moverse en el brezal. Gorjeaban y piaban desde las hojas oscuras y quietas de los árboles. Jane, cabeza agachada, su rostro aún era invisible. No supe que había muerto, murmuró. No me lo dijeron cuando pensaron que estaba lo bastante fuerte para resistirlo. O sea que no lo enterré como debía haberlo hecho y nunca he visto su tumba. Volver a casa. Jamie, susurré. Oh, Jamie querido. De lo que pareció un largo silencio añadí. Pero no te sientas. No debes sentirte responsable. No podías hacer nada, Jamie, ni aunque hubieras actuado de un modo diferente. No, tal vez no, aunque me pregunto si habría ocurrido lo mismo de haber escogido la otra alternativa. Pero saberlo no alivia en nada mis sentimientos, y siento como si lo hubiera matado con mis propias manos. Jamie, me interrumpí impotente. Un rato, callado, luego se enderezó y cuadró los hombros. No se lo he contado a nadie, confesó, pero creo que ahora debes saberlo. Me refiero a lo de Randall. Tienes derecho a saber qué hay entre él y yo. ¿Qué hay entre él y yo? La vida de un buen hombre, el honor de una muchacha y una lujuria indecente que se desahogaba a través de la sangre y el temor. Y comprendí, con el estómago revuelto, ahora algo más. Yo. Por primera vez comencé a entender lo que había sentido Jamie, acuclillado en la ventana de la oficina de Randall con un arma descargada en la mano, y empecé a perdonarle por lo que me había hecho. Si hubiera leído mi mente, preguntó sin mirarme. ¿Sabes?
Es decir, ¿puedes entender por qué creí necesario golpearte? Esperé un momento antes de contestar. Lo entendía perfectamente, pero había algo más. Entiendo, respondí. Y en lo que se refiere a eso, te perdono. Lo que no puedo perdonarte, agregué, levantando la voz involuntariamente, es que hayas disfrutado con ello. En la montura, aferrándose al borrén, y rió durante mucho tiempo. Dio rienda suelta a su tensión antes de echar la cabeza hacia atrás y mirarme. Aclarado un poco y podía ver su rostro, marcado por el cansancio, la tensión y el regocijo. Los rasguños de su mejilla parecían negros en la penumbra. Que haya disfrutado con ellos, Sassenach, expresó jadeando. No imaginas cuánto disfruté. Estabas tan... ¡Cielos! Estabas hermosa. Te resististe con tanto ímpetu y yo estaba tan furioso. Odiaba lastimarte, pero al mismo tiempo deseaba hacerlo. ¡Caramba! Se interrumpió y se limpió la nariz. Sí disfruté. Aunque hablando del tema, debes reconocer que estuve comedido. Estaba enfadando de nuevo. Sentí las mejillas ruborizadas y acaloradas en el aire frío del amanecer. ¿Comedido? No tuve esa impresión, más bien la contraria. Casi me dejas lisiadas, escocés arrogante. Si lo hubiera querido Sassenach, lo habría hecho, respondió con sequedad. No, me refiero a después. Por si no lo recuerdas, dormí en el suelo. Lo escudriñé con los ojos entornados y respirando por la nariz. Ah, ¿eso fue comedimiento? Me pareció correcto avasallarte en ese estado, por mucho que lo deseara. Y lo precisó riendo de nuevo. Tuve que hacer para contener mis instintos. Avasallar, repetí distraída por la palabra. En esas circunstancias no lo llamaría ser, ¿verdad? Repuse con suerte que no lo intentaras, o ahora te faltarían ciertas partes valiosas de tu anatomía. La posibilidad se me ocurrió. Un aplauso por refrenarte noblemente de cometer violación, más de agresión. Avanzamos unos 800. Luego Jamie suspiró con fuerza. Tal vez no he debido empezar esta conversación. Lo que intentaba hacer era allanar el camino para pedirte que me permitieras que volviera a compartir la cama contigo cuando lleguemos a Barrigan. Se interrumpió. Está un poco frío. Cabalgué durante más de 5 minutos antes de responder. Cuando decidí qué decir, atravesé el caballo en el camino y tiré de las riendas, de manera que Jaime se vio obligado a detenerse también. Bargrenham estaba a la vista. Los tejados apenas se vislumbraban en la luz del amanecer. Paralelo al de Jamie. Nos separaban unos 30 centímetros. Lo miré a los ojos un minuto antes de hablar. ¿Me concedería el honor de compartir mi cama? ¿Mío? Inquirí cortés. Obviamente sospechando algo, Jamie reflexionó un instante y luego asintió con igual formalidad. Lo haré. Gracias. Estaba alzando las riendas para continuar la marcha cuando lo detuve. Una cosa más, mi señor, dije todavía atenta. ¿Sí? Moví la mano con rapidez hacia el bolsillo oculto en mi falda. La luz del amanecer encendió chispas en la hoja de la daga presionada contra el pecho de Jamie. Si alguna vez vuelves a levantarme la mano, James Fraser, mascullé con los dientes apretados, te arrancaré el corazón y lo freiré para el desayuno. Hubo un prolongado silencio, quebrado solo por el movimiento de los caballos y el crujido
Después, Jamie extendió una mano con la palma. Dámela. Al ver que yo titubeaba, manifestó con impaciencia. No te haré daño, dámela. Cogió el puñal por la hoja vertical, de modo que el sol naciente se reflejó en la adularia e hizo que resplandeciera. Sosteniendo la daga como un crucifijo, recitó algo en gaélico. Reconocí las palabras de la ceremonia de juramento en la sala del castillo, pero Jamie me proporcionó a continuación la traducción en inglés. Juro por la cruz de nuestro Señor Jesucristo y por el puñal que sostengo que te seré fiel y leal. Si mi madre contra ti en rebelión o enfado, ruego que este santo puñal atraviese mi corazón. Besó la daga en la unión de la empuñadura y la hoja y me la devolvió. No pronuncio amenazas inútiles, Sassenach, añadió y enarcó la ceja, y no hago votos frívolos.